Puerto Rico es un paraíso donde todos quieren llegar, pero sus habitantes se tienen que ir. ¡La van a matar! ¡Somos los criminales! ¿Ustedes quieren que hagan los puertorriqueños? ¡Que se vaya todo el mundo de la isla! ¡Puerto Rico se defiende! ¡Puerto Rico no se vende! Cuando llegaron los españoles por primera vez, es como si se repitiera exactamente lo mismo. Los gringos llegaron y están acaparando los territorios. Esta casa para mí es una riqueza. Yo nací aquí, yo me crié aquí. Hay un plan de Puerto Rico sin los puertorriqueños. Puerto Rico es una colonia que está creada para rendirle pleitesía a su amo. Vine a Puerto Rico a conocer la situación en este territorio afectado por el desplazamiento, en un nuevo tipo de colonización que destierra locales por extranjeros. Pero no puedes grabar. ¿A partir de dónde eres público? De la entrada para acá, no me grabes. Quiero que me grabes, que mueve la cámara para acá. Cuando uno piensa en Puerto Rico, no puede pensar en Puerto Rico sin pensar en la playa. Sin pensar en el calor, en la arena. Y se nos ha negado por muchos años, ¿verdad? Y se nos ha ido empujando y empujando fuera de estos espacios que nos pertenecen a todas las personas, sobre todo quienes llevamos aquí toda nuestra vida. En los últimos 10 años, la población de Puerto Rico ha disminuido casi un 12%. Los boricuas tienen que dejar su país por muchas crisis, entre ellas la de vivienda. Los gringos llegaron y están acaparando los territorios y están comprando todos estos edificios y todos estos terrenos y se están asentando porque pueden hacerlo. Mientras los gringos gozan de incentivos fiscales, compran casas y ponen negocios, las rentas se han hecho impagables para muchos locales y la presión del mercado desaloja familias de sus hogares. Todos ellos llegan, ¿verdad?, por estos espacios costeros y intentan desplazar a nuestras comunidades, así que ¿cómo defendemos nuestra frontera más grande, que es el mar? Vanessa dirige Amigos del Mar, una organización que mapea el impacto ambiental y del mercado en las costas. Nos es urgente la decolonización de Puerto Rico ahora. En su proceso de documentación encontraron estructuras abandonadas, accesos cerrados a playas públicas y construcciones sin permiso. ¿Te imaginas tener en tu patio el propio paraíso y no poder entrar? Hicimos una prueba. Estamos acá en el Dorado Beach, que es un complejo de hoteles y de viviendas, y vamos a intentar y puedes ingresar a la playa. ¿Por qué decimos intentar ingresar y no entrar directamente? Bueno, en Puerto Rico todas las playas son públicas, son bienes que le pertenecen a todo el mundo y a nadie en particular, eso incluye al gobierno. Y se supone que cada 400 metros se garantiza un acceso a las playas, al área del mar, que es esa zona de dominio público. Buenas. Estamos buscando el acceso a la playa. Esta entrada no es para allá. Ok, pero ¿tienes una en 400 metros? Pero conozco, tendrías que seguir hacia allá, a ver si la encuentro. ¿Por qué no se puede entrar por acá? Porque es propiedad privada. Ahí se visita. Sí, pero si vas a visitar el hotel, porque no vas a visitar el hotel. Así que Bueno, voy voy a la garantizar- playa, que es pública. Ajá. Esto es un área residencial estrictamente, por acá no hay acceso. Caballero, no me puede grabar en área privada, necesito que baje la cámara. ¿A partir de dónde eres público? De la entrada para acá, no me grabes. Quiero que me grabes. Entonces no hemos podido ingresar acá y vamos a intentar pues ingresar acá. Está completamente cerrado, hay vegetación, pero dentro Claro, de la ahí se vegetación puede las ver, ¿no? construcciones se pueden Ajá. ver y todo está cercado. Miren todo esto. Otra construcción. Otra cosa. Súper pegado a la otra. Han pasado los 400 metros hace mucho rato Sí. y no hay ninguna. Y gente, no hay ningún ingreso. Por aquí está el Hilton, el Ritz, el Hyatt. Esta zona está llena de hoteles o viviendas de lujo que acaparan las playas y las vuelven privadas. ¿En dónde están las playas para los boricuas? Amigos, pues el lugar es hermoso. Aquí le paramos. Estamos en Piñones. La gente de este espacio ha luchado consistentemente para evitar que ocurra, ¿verdad?, lo que ha ocurrido en Dorado. Sí, ¿por qué tú crees que a los gringos les gusta tanto Puerto Rico? Al ser una colonia, puedes venir aquí y tener un paraíso fiscal y tener todos unos beneficios que los que vivimos aquí no podemos tener. ¿A qué paraíso fiscal se refiere Vanessa? Uno en donde el gobierno da incentivos fiscales a inversionistas para trasladarse a la isla.
a través de un paquete de leyes que les perdona impuestos. Por el estatus colonial de Puerto Rico con Estados Unidos, es especialmente atractivo para los gringos. Anywhere you go in the world, the IRS will want to tax you, except Puerto Rico. La más controversial es la Ley 22, donde no tienen que pagar nada de impuestos sobre sus ganancias de capital, dividendos e intereses. ¿Lo entendiste bien? 0%. Entre los requisitos para obtenerla están mudarse a Puerto Rico y comprar una propiedad. Se proyecta que entre el 2020 y el 2026, Puerto Rico estaría perdiendo $4.500 millones en impuestos, solamente por esa ley. Can we talk about Puerto Rico? Patrick and I have moved to Puerto Rico. Varias entidades coinciden en que los incentivos fiscales han sido una de las razones para que haya mucho movimiento de bienes raíces en la isla. Pero dichas leyes no aplican para los locales. Entonces, ¿qué impacto dejan para los boricuas? Nos están sacando de nuestro país, que nos quieren dejar sin territorio. Nos están diciendo, aquí no se va a construir nada que sea de progreso para que la gente eche para adelante. La ley 2022 y todo ese tipo de leyes no han generado suficientes empleos. Seguimos teniendo una depresión económica sin precedente alguna. Seguimos siendo uno de los territorios más caros y más pobres de Estados Unidos. O sea, ¿qué esas leyes vinieron a traer? Si son tan buenas, ¿por qué no dárselas también a los boricuas para que nosotros podamos desarrollar, verdad? Frente al despojo, la rebeldía. Urbe a Pie es un proyecto en Caguas que ocupa ilegalmente edificios abandonados para frenar a los especuladores inmobiliarios. Vamos a lograr que estos edificios que están abandonados sean el techo seguro de mucha gente en Puerto Rico. Nuestro enfoque es crear posibilidades y que se creen desde y por la comunidad. O sea, que ese desarrollo económico, la comunidad sea parte de eso. Hemos llamado a todos estos edificios la cuadra social, y porque tienen una función de algún desarrollo social, cultural o económico, o el mix completo. Imagínense encontrar así espacios los cuales no son ocupados por nadie, que no tienen uso de nada, y pues este puede ser el hogar para una persona, ¿no? Ocupar es la mejor manera de resistir al abandono. A mí me gusta la idea de que la gente venga a vivir a Cagua. Lo que no me gusta es que yo me tenga que ir para que venga a vivir otro. Entonces, en este Puerto Rico, donde hay una crisis de vivienda, ese es un ejemplo exacto de buscar soluciones a la problemática. Yo creo que el colonialismo es como esa puerta, ¿verdad?, hacia el desplazamiento. También sabe como destierro. Es algo que moviliza y que empuja al otro. Es como, ahora esto es mío. El desplazamiento no es solamente la gentrificación o el aburguesamiento de un barrio, es ese rompimiento con tu red de apoyo, con tu comunidad, con tu historia familiar y empujarte a que no tengas ninguna otra alternativa que no sea irte. Buscando a los afectados por este destierro, me voy al oeste del país. Una zona de playas altamente cotizada por su belleza. Aquí se encuentran 5 de los 10 pueblos costeros en donde se han aprobado más permisos para construcción entre el 2015 y el 2021. ¿Qué impacto tiene todo el interés del mercado para la gente de aquí? Estoy en Aguadilla para conocer la historia de una familia contra el desplazamiento. Antes no querían las costas, pero ahora todo el mundo quiere las costas, quieren quitarnos esto. Pero estamos aquí. Ese es el terreno que está en disputa, la casa de Ramona, que acá vive pues hace muchos años. Y acá podemos ver como las nuevas casas que están alrededor suyo, ¿no? Pasa, Natalia. Me gusta sentarte en mi casa. Te presento a mi familia, mi nieta, mi yerna fea, mi hija, mi esposo. Me comentó que usted ya tiene como bisnietos, ¿no? Sí, tengo 4 tataranietos. ¿Cuántas generaciones hay acá en Vale, esta casa? Las nietos, bisnietos y tataranietos. El caso de Ramona ha sacudido a todo Puerto Rico, pues tras décadas luchando para que le den los papeles de su terreno, en los últimos años ha recibido órdenes de desalojo constantes. Ramona afirma que su familia lleva 140 años habitando este lugar, que les cedieron por un acuerdo de palabra. Ahora la propiedad la reclama el corporativo Playa India SE para hacer desarrollo turístico.
y ya la promociona en sus redes como un destino perfecto para hacer snorkel, surf y buceo. Es tan injusto que alguien tenga que probar que lleva viviendo aquí una vida entera. Y esto es más que nuestra propiedad, es un recuerdo, algo hermoso donde nos criamos todos nosotros. Mami tuvo 12 hijos y aquí todos hacíamos nuestras maldades. Pescábamos en la piedrita y comíamos, freíamos, sacábamos las ollas de mami, vamos a hacer esto, los guineitos. Yo siento es que como si nos quisieran cortar las raíces. ¿Hace cuánto tiempo que está acá? El propósito de quitarle esto a mi abuela es cerrar todo esto completo, añadirlo a esto y hacer otra carretera por allá atrás. Ya donde quiera que tú te paras hay algo construido, un Airbnb, hay una villa, hay un hotel. Para mí viene siendo bien injusto que yo, que soy boricua, tengo que dañar y darle todo el tiempo al lomo, trabajar muchas horas corridas para estar en mi isla, para que venga alguien de afuera y viva aquí como un rey, porque ni siquiera impuestos pagan. Mi hijo se graduó de artes culinarias. ¿Qué él tuvo que hacer? Con el alma destrozada, se me fue para el Army. Tú sabes que como madre ver a tu hijo destrozado, llorando, mami, yo no me quiero ir, pero si en Puerto Rico no hay nada que ofrecerle, no hay nada, pues él tuvo que volar. Esto o lo ganamos o lo ganamos. Abuela abrió los ojos aquí, abuela se va a morir aquí. Y fue una promesa que le di a mi hermano y fue una promesa que yo mismo me hago. Aquí nos vamos a quedar como familia y como pueblo. Y siempre lo voy a decir. ¿A dónde te irías si no tuvieras esta casa? A ningún lado, porque no tengo nada más. Yo no tengo nada más. Por mí, quítale una, es un 3. Esta es nuestra bandera, esta es nuestra bandera, esta es nuestra bandera y nadie nos saca para afuera. Aquí nos criamos. Ellos dicen que hacer villa y hacer las cosas que ellos quieren, disfrutar todo lo que hay aquí, disfrutarlo, gozarlo y que no tener ningún estorbo, que nada le moleste. ¿Y lo que le molesta qué es a ellos? Pues nosotros lo molesta. Vamos, listo. Yo quisiera un país que no me votara. Que tuviese tan chulo que yo quisiera verme aquí y pueda imaginar 50 años estando aquí. Nos merecemos un Puerto Rico para los puertorriqueños y los puertorriqueños, porque si no defendemos el territorio, si no defendemos la naturaleza, ¿dónde vamos a construir ese país cuando alcancemos, ¿verdad?, liberarnos y descolonizarnos? Esta es nuestra bandera, esta es nuestra bandera, esta es nuestra bandera y nadie nos saca para afuera. También le digo a aquellos que están luchando por lo mismo que estoy luchando, que no se quiten. Y aquí nadie nos saca porque somos como hermanos. Un país que te permita soñar. Porque si no, ¿para qué carajo? Seguimos adelante como buenos guerreros, pelear lo suyo. Puerto Rico es nuestro. Puerto Rico es nuestro.